Esta pregunta está enmarcada dentro de uno de los componentes de ciencias naturales que se llama CTS. CTS. ¿Qué es CTS? Entonces, ya que la primera pregunta que encontramos en el simulacro de CTS en esta sesión, pues digamos que es CTS. En la guía de orientación para el examen del IFES figura ciencias naturales como una área a evaluar. El área se llama ciencias naturales. El 30% de las preguntas de ciencias naturales es biología. Esto lo dice la guía y lo aplica el examen. Casi la tercera parte de las preguntas de ciencias son de biología. Otro 30% corresponden a química. Otro 30% corresponde al tercer componente que es física. Y el restante 10% corresponde a un área que se introdujo recientemente, se introdujo a partir del 2014, que se llama CTS, que quiere decir Ciencia, Tecnología y Sociedad. Pero, aunque este componente no es tan nuevo en ciencias naturales, lo es para el examen Saber 11 y se centra en temáticas ambientales, temáticas de aquellos hechos de la ciencia y la tecnología que terminan afectando a la sociedad, tales como el efecto invernadero, el calentamiento global, la capa de ozono, la contaminación por basuras, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la minería ilegal, eh, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, los cultivos transgénicos, la contaminación visual, todo lo que la tecnología hace y que afecta a la sociedad puede entrar en este tema de CTS. Ahora sí miremos entonces la pregunta de CTS. Esta pregunta que vamos a ver corresponde a ese 10% que es CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y que versa sobre temáticas principalmente medioambientales. Dice aquí a la derecha, en la naturaleza la energía se mueve en línea recta a través de las cadenas alimentarias, mientras los nutrientes se reciclan debido a que se encuentran en forma limitada dentro de la biosfera. Entonces, la energía se mueve en línea recta, pasa de un elemento a otro, de un ser a otro, mientras que los nutrientes se reciclan. ¿Qué quiere decir? Que los nutrientes son limitados, que los nutrientes se vuelven a utilizar y la energía se degrada. Este proceso se realiza mediante los ciclos biogeoquímicos, el proceso de reutilización de los materiales, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, ciclos biogeoquímicos, los cuales, como su nombre lo indica, muestran la circulación de los nutrientes a través de los seres vivos, el suelo y procesos químicos. En la siguiente imagen, la que tenemos a la izquierda, se puede observar la forma como el carbono circula por los seres vivos en sus procesos biológicos, el suelo en procesos geológicos y las reacciones químicas en las que interviene. Entonces, miremos el gráfico, observemos el gráfico. ¿Qué vemos en el gráfico? En el gráfico vemos algunas cosas interesantes. Vemos que el ciclo del CO2, aquí dice ciclo del CO2, el CO2 es botado en la atmósfera o se lo suministra a la atmósfera. La respiración de las plantas produce CO2.
La respiración de los vegetales produce CO2. Perdón, primero eran los animales. La respiración de los animales produce CO2. La respiración de las plantas produce CO2. Las emisiones a la atmósfera de las fábricas, de los vehículos, también produce CO2. Mejor dicho, la combustión de ciertos materiales produce CO2. Mientras que los organismos vegetales capturan el CO2 mediante la fotosíntesis, capturan los vegetales el CO2 y producen oxígeno al aire, pero no estamos hablando del oxígeno, estamos hablando del ciclo del carbono. Entonces, el ciclo del CO2 es, el CO2 es capturado por las plantas y convertido en carbono orgánico. Este carbono orgánico es consumido por los vegetales, por los animales. Este carbono orgánico que los animales consumen y producen CO2, el cual va al aire. Las plantas fijan el carbono como carbono orgánico. Los animales consumen este carbono. Una parte de ese carbono está en los combustibles fósiles que se formaron hace millones de años. Y también al quemarse producen CO2. Pero aquí se ve muy clarito el ciclo del CO2. El CO2 es fijado por las plantas. Las plantas producen sustancias que los animales consumen. Los animales consumen esos alimentos y producen CO2. Y el CO2 es fijado por las plantas. Obviamente con la ayuda de la luz solar mediante el proceso llamado fotosíntesis. Ahora sí miremos la pregunta. La pregunta dice, el proceso que no produce gases de efecto invernadero es, este gas CO2, aunque no lo dice el diagrama, debemos saberlo, es tal vez el principal causante del calentamiento global por el efecto invernadero. El CO2 es conocido como un gas de invernadero porque produce efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es ese fenómeno que ocurre cuando en la atmósfera terrestre entran ciertas radiaciones y no pueden regresar. La atmósfera terrestre deja pasar ciertas radiaciones del Sol. Estas radiaciones del Sol que entran a la Tierra deben regresarse para mantener el equilibrio térmico del planeta. Pero una capa de gases no deja que esto regrese. No deja que todas las radiaciones regresen. Esa capa de aire que está en la atmósfera y que no deja que las radiaciones regresen, se conocen como gases de invernadero. Entonces, si yo hago aquí esto podría ser los gases de invernadero, que impiden que las radiaciones retornen al espacio y por lo tanto se quedan en el planeta Tierra y terminan recalentándolo. Y como consecuencia trae el calentamiento global. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Principalmente son el CO2 y el metano. Entonces, ¿cuál proceso de los que se nombran no produce gases de efecto invernadero? Vamos a mirar. El primero que vemos es la respiración de las plantas. La respiración de las plantas produce CO2 y el CO2 sí es un gas de efecto invernadero. O sea que el proceso A sí produce gases de efecto invernadero, como es el CO2. La respiración de los animales también produce CO2. Aquí lo vemos, CO2. Tanto la respiración de los animales como la respiración de las plantas produce CO2. Y estoy buscando un proceso que no produzca gases de efecto invernadero.
De manera que la opción A no me sirve, la opción B no me sirve como respuesta correcta. La opción C dice organismos en descomposición, organismos en descomposición. Entonces miro en el diagrama que los organismos muertos y en descomposición sí producen CO2. Esta flecha quiere decir que producen CO2. Claro, producen CO2 para poder reciclar el carbono. Cuando los organismos mueren, los elementos vuelven a la naturaleza, principalmente para los organismos vivos, principalmente el carbono. Los organismos vivos cuando mueren, reciclan el carbono, lo devuelven a la naturaleza. Y ese producto de la descomposición también tiene CO2. De manera que podemos decir que los organismos en descomposición también producen CO2 y también producen metano, que ahí no está porque este es el ciclo del carbono. No está el metano, pero producen metano, producen metano. De manera que también producen gases de efecto invernadero al descomponerse. La fotosíntesis de las plantas no produce gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque se ve que la fotosíntesis de las plantas lo que produce es alimentos. Fija el CO2, antes al contrario, la fotosíntesis de las plantas reduce los gases de efecto invernadero al fijar el CO2. Disminuye la cantidad de CO2 presente en la atmósfera. Por lo tanto, la fotosíntesis de las plantas no produce gases de efecto invernadero. Al contrario, reduce los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta la vemos en la opción D.